Grabar. Bueno, entonces, continuando con lo que veníamos haciendo en la clase pasada, recuerda, en la clase pasada habíamos introducido una forma nueva, adicional de deducir las ecuaciones de Lagrange, que era esencialmente a través del principio de mínima acción, ¿no es cierto? Hemos dicho que la integral si uno integraba el lagrangiano entre dos tiempos fijos, tiene lo que se llama la acción, y si uno extremaba esa acción, digamos, usando como parámetros, digamos, de extremización las trayectorias, ¿no? Las Q de t, ¿está bien? Con la condición de que en el tiempo inicial y final tuvieran valores fijados, o sea, salieran y llegaran a puntos fijos, todas las posibles curvas. Bueno, encontramos que la curva que extremaba la integral esa era justamente la que correspondía a las trayectorias físicas, las verdaderas trayectorias de las partículas. ¿Está bien? A partir de ahí, bueno, habíamos visto, bueno, que se usan las ecuaciones de Lagrange. Más aún, en general, habíamos visto que cuando extremábamos integrales, cualquiera fueran esas integrales, con esas mismas condiciones de mantener fijos los puntos en los extremos, se obtenían ecuaciones que en el contexto de extremar integrales se llamaban las ecuaciones de Euler. Bueno, pero que cuando lo que estaba integrando era el lagrangiano, correspondía a las ecuaciones de Lagrange, ¿no? ¿Está bien? Haciendo la identificación correcta. Bueno, hoy vamos a ver una cosa más también adicional, más interesante, que tiene que ver con las transformaciones de coordenadas, ¿no? Uno puede, si bien uno usó unas ciertas coordenadas Q1, Qn, ¿no? Para describir el problema, digamos, siempre puede hacer una transformación de coordenadas a otras distintas, ¿no? ¿Está bien? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, puede pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, ¿no? Estamos describiendo exactamente el mismo punto en el espacio, por ejemplo, pero usando distintas distintas coordenadas, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto, cuando uno escribe el lagrangiano usando el mismo lagrangiano, el mismo problema usando coordenadas cartesianas o esféricas, las expresiones que tiene el lagrangiano son totalmente distintas, ¿no? Van a cambiar cuando uno cambie las coordenadas, ¿no? Bueno, entonces la idea es analizar eso un poquito más en general, ¿está bien? Considerando que tenemos un grupo de coordenadas independientes generalizadas, ¿está bien? Y las transformamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que está acá en la ecuación 232, ¿no? Decimos que nuestras coordenadas, por ejemplo, son una transformación de coordenadas distintas. Acá le llamamos con las Q mayúsculas, que si bien lo habíamos usado las Q mayúsculas para las fuerzas generalizadas, bueno, acá no aparecen fuerzas generalizadas, ¿no? No hay manera de confusión. No. Estoy usando esta notación porque, bueno, es usual, en muchos libros lo van a encontrar. Después vamos a pasar a una que puede ser un poquito más conveniente, pero bueno, no importa. Entonces, supongamos eso, ¿no? Supongamos que nuestras coordenadas son funciones de otras coordenadas, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que nuestras coordenadas son las coordenadas cartesianas, X y Z, digamos. Bueno, pero esa X y Z, por ejemplo, X, por ejemplo, será R, ¿no? Seno tita coseno phi. Entonces acá tengo que X es R seno tita coseno phi. Función de nuevas coordenadas que son R, tita y phi, ¿no? Por ejemplo, para fijar ideas. Bueno, pero pensemos en general que tenemos conjunto, ¿no? De n coordenadas independientes. Bueno, está bien. ¿Qué pasa si ahora vamos al lagrangiano y donde dice Q1, Q2, Qn le ponemos estas expresiones? Hacemos una composición de funciones, ¿no? El lagrangiano función de los Q y los Q son funciones de los Q mayúsculos. Entonces, bueno, nos queda una función compuesta que va a ser una nueva función de los Q mayúsculos, ¿está bien? Por supuesto, el lagrangiano no es solo función de los Q, sino de los Q puntos también. Para lo cual, tenemos que, bueno, calcularlo primero, ¿no? Fíjense que acá estamos considerando, por ejemplo, la transformación bastante general, que además de depender de las coordenadas, depende del tiempo, ¿no? Para, digamos, no limitar innecesariamente las cosas. Entonces, bueno, imaginemos,
que tenemos esta transformación. Entonces, bueno, el Q punto será simplemente la derivada total, ¿no? Q punto es la derivada total. O sea, cómo varía con el tiempo debido a la variación del tiempo de toda su dependencia, ¿no? Que viene a través del T y de la dependencia en el tiempo de los Qs, ¿no? Que siempre ya venimos llamando a la derivada total. Bueno, entonces que tiene una componente de derivada parcial, si es que estuviera, ¿no?, la dependencia explícita del tiempo, y tiene además la dependencia implícita a través de la dependencia en el tiempo que tiene las Qs, ¿no? Está acá. ¿Está bien? Fíjense que lo que obtenemos es una función, Q punto, es una función que depende, bueno, de los Qs, porque la F dependía de los Qs y del tiempo también, pero también aparecen las variables Q punto, ¿no? Eso cuando tenemos esta nueva función. Bueno, entonces ahora simplemente en el lagrangiano donde dice Q1 ponemos F1 de todas estas cosas. Donde dice Q.1 ponemos esto. O sea, componemos la función y bueno, nos queda un nuevo lagrangiano que lo escribo con un sombrero para decir que funcionalmente tiene una forma distinta. No es simplemente haber agarrado el lagrangiano original y donde decía X poner R, por ejemplo, no sé, cosas así, ¿no? Simplemente cambiar las variables, sino que estamos haciendo una composición. Va a haber una función muy distinta en general. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos este nuevo lagrangiano. Fíjense que digamos, las coordenadas Q grande y Q chicas representan el mismo punto del espacio, ¿no? Cuando digo que X es R seno tita coseno phi, me estoy refiriendo al mismo punto, ¿no? ¿Está bien? Y el lagrangiano, recuerdan que esencialmente es la energía cinética menos la energía potencial, ¿no? Entonces, bueno, si los evalúo en ciertos valores de las posiciones y velocidades de las partículas, me da un cierto valor del lagrangiano. Bueno, acá estoy haciendo lo propio, ¿no? Las posiciones y velocidades de las partículas las estoy escribiendo en términos de nuevas coordenadas, pero estoy evaluando los mismos valores, ¿no? ¿Está bien? O sea que voy a tener el mismo valor numérico del lagrangiano. El lagrangiano va a valer lo mismo. En un dado instante, digamos, ¿está bien? Va a valer lo mismo que vale el lagrangiano original, ¿no? ¿Está bien? Si estoy considerando el mismo punto. Entonces, bueno, lo que quiero decir entonces es que cuando yo ahora escribo la acción, ¿no?, la integral del lagrangiano, lo puedo escribir en cualquiera de las dos variables. Acá lo que estoy poniendo es el valor del lagrangiano para un dado tiempo, para un conjunto dado de las variables, ¿no? Posiciones y velocidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que lo puedo hacer lo que quiero decir es que esto lo puedo hacer en cualquiera de las dos variables, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, el principio de mínima acción me dice lo mismo, lo que me decía siempre, que si yo extremo esta integral, voy a obtener la ecuación Lagrange. Bueno, y si hago el proceso de integración, ya sé que para extremar una integral como esta, lo que tengo que satisfacer son las ecuaciones de Euler. Eso es general para cualquier extremo, digamos, de integral, ¿no? Como este. Entonces, bueno, lo que obtengo son las ecuaciones de Lagrange, pero ahora las nuevas variables, ¿no? ¿Está bien? O sea, ¿cuál es la conclusión, la consecuencia de todo esto? Bueno, que las ecuaciones de Lagrange son invariantes, valen lo mismo cualesquiera sean las variables que yo use, son siempre de este tipo, son la derivada del tiempo, la derivada lagrangiana respecto a Q punto, menos la derivada lagrangiana respecto a Q igual a 0. Fíjense que son siempre las mismas ecuaciones, tienen formalmente la misma expresión, independientemente de las coordenadas que uno use para expresarlos, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro la idea? Sí, creo que sí. Yo lo que te quería preguntar es esa nueva ecuación o esas nuevas ecuaciones de Euler-Lagrange, Sí. a priori tendrían una forma distinta, Ah, digamos. sí. Dependiendo. Claro, las formas detalladas son absolutamente distintas, sí, son irreconocibles unas de las otras. Pero la forma Ah, general de las ecuaciones de Lagrange son las mismas, son la derivada de Lagrangiana respecto al punto del nuevo Q, ¿no? De las variables de las que depende. ¿Está bien? En el sentido perfecto. formalmente son así. Así como las ecuaciones de Newton son la masa por la aceleración igual a la fuerza, bueno, pero vos las escribís para cada caso y vas a tener cosas muy distintas, ¿no? Dependiendo las Sí, ecuaciones, pero, sí. pero de forma
es la misma, ¿no? Perfecto. Técnicamente las transformaciones estas se llaman de punto, ¿no? Porque simplemente estamos expresando el mismo punto con distintas coordenadas, ¿no? Está bien, son locales si quieren. Entonces se llaman de punto o de contacto, no sé, si lo ven en algún libro. Fíjense una cosa que es interesante, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que nosotros partimos de, por supuesto, cuando dedujimos las ecuaciones de Lagrange, usando el principio de los trabajos virtuales y todo, y pusimos todas las fuerzas aplicadas, ¿no? Y usamos el principio de los trabajos virtuales para sacarnos de encima las fuerzas de vínculo, ¿está bien? Estamos suponiendo, por supuesto, que valían las ecuaciones de Newton, ¿no? Partimos de ahí. Eso, por supuesto, vale, digamos, en un sistema inercial, ¿está bien? Y si tuviéramos un sistema no inercial, bueno, tendríamos que agregar a las fuerzas aplicadas las fuerzas de inercia. ¿Está bien? Entonces, fíjense la ventaja de esta deducción, ¿no? A partir del principio de mínima acción. Por ejemplo, bueno, estoy haciéndolo. Si empezáramos con el lagrangiano expresado en un sistema inercial, ¿está bien? No tendría, digamos, que agregar ninguna fuerza de inercia, simplemente queríamos, ¿no? Las fuerzas conocidas, pensemos las podemos derivar de un potencial, entonces tendríamos un lagrangiano T menos B, ¿está bien? En una dada variable. ¿Qué pasa si ahora describimos el mismo problema, pero desde un sistema no inercial? Un sistema acelerado, ya sea lineal o rotando, lo que fuera, de forma genérica, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que lo que tenemos es simplemente una transformación de coordenadas, ¿no? Tenía las coordenadas que antes correspondían a un sistema inercial, las estoy ahora escribiendo en términos de coordenadas de un sistema no inercial. Estoy escribiendo el mismo punto en el espacio, pero visto de dos sistemas distintos y todo. Entonces, bueno, por supuesto lo que me va a quedar es lo que acabamos de ver acá, un lagrangiano nuevo, una forma funcional nueva, lagrangiano, digamos, en términos de nuevas variables, que son variables de un sistema no inercial. ¿Está bien? Pero entonces fíjense que tenemos un lagrangiano definido en un sistema no inercial, ¿no? Y que sabemos que al extremar esto, las ecuaciones de Lagrange son las mismas. ¿Está bien? Entonces fíjense que no es una casualidad de que en el caso de fuerzas de inercia, aún dependiendo de la velocidad, como eran las fuerzas de Coriolis, o incluso, bueno, fuerzas complicadas que podían no deducirse de un potencial, como fuerza de Euler, por ejemplo, cosas así, encontramos que aún así es posible tener un lagrangiano en el caso no inercial, ¿no? Habíamos encontrado que podíamos escribir a través de un potencial la fuerza de inercia también. Entonces ven que ahora vemos que no era una casualidad eso. ¿Está bien? Que era necesario que fuera así. ¿Está bien? No así el caso de las fuerzas electromagnéticas, bueno, que eso ya será una cuestión más profunda de la naturaleza, ¿no? ¿Está bien? Bueno, es una consecuencia más sobre, fíjense que digamos, la acción es esencialmente la integral lagrangiano en el tiempo, ¿está bien? Imagínense que el lagrangiano le sumamos una derivada total respecto del tiempo, ¿no? Como está acá. Pasamos del lagrangiano original al mismo lagrangiano más una derivada total, ¿no? Respecto del tiempo. Fíjense que cuando integramos, bueno, acá está escrito en términos del L-monio, pero es lo mismo con el L, ¿no? La integral de la acción es la integral de L de t. Bueno, imagínense cuando tenemos la integral esta, el término adicional, que es una derivada total, la puedo integrar directamente, ¿no? La integral de dm de t integrado en el tiempo me da m evaluado en los extremos de integración, ¿no? O sea, cuando hago la acción, me queda la acción original que tenía con el lagrangiano original, más la integral de esto de t, que será el m evaluado en los tiempos inicial y final, ¿no? ¿Está bien? Pero recordemos las condiciones de variación que habíamos impuesto para el principio de Hamilton es que los valores de las coordenadas están fijas en los extremos, en los tiempos t1 y t2, ¿no? De manera que cuando hago la variación de esto no varía, porque los valores, estos están evaluados en los q,
en los Qs al tiempo T2, estos están evaluados en los Qs al tiempo T1 y son fijos eso, a la variación. Entonces esto no contribuye a la variación. Entonces fíjense que tenemos una consecuencia importante. Decimos que si dos lagrangianos, digamos, difieren en una derivada total, o sea, la diferencia entre, ¿no?, que está de este lado y de este es una derivada total como acá, fíjense que los dos dan lugar a las mismas ecuaciones de movimiento. Hay como una invarianza de las ecuaciones a pesar de que el lagrangiano cambie, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, si a un como tenemos acá ejemplos, ¿no? Si al lagrangiano le sumamos, a un dado lagrangiano, le sumamos una constante por ejemplo, Q.1, que es por supuesto una derivada total, los dos lagrangianos van a tener las mismas ecuaciones de movimiento, ¿no? O cualquier cosa que le sumamos que sea una derivada total. Eso. Constante por Q1, por Q.1, que esto sería la derivada de Q.1 al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ya vemos acá que hay una cierta invariancia de las ecuaciones ante cambios en el lagrangiano. ¿Está bien? Entonces, bueno, ante ciertas transformaciones del lagrangiano, digamos, obtenemos las mismas ecuaciones, ¿no? Entonces decimos que, digamos, que las ecuaciones son invariantes ante esas transformaciones, ¿no? Esas transformaciones técnicamente se denominan de gauge, o de medida, pueden haber en algunos libros. ¿Está bien? Entonces, bueno, dos consecuencias importantes que obtenemos de manera muy directa del principio de mínima acción, ¿no? La invariancia de las formas de las ecuaciones de Lagrange, o sea que son la derivada de siempre, ¿no? La derivada del tiempo de L de Q punto menos de L de Q, cualesquiera sean las coordenadas que usemos. ¿Está bien? Siempre que sean, por supuesto, esas transformaciones de las coordenadas válidas, originales, ¿no? Como dijimos en el caso sean coordenadas correspondientes a un sistema de referencia no inercial, bueno, deben ser, por supuesto, transformadas de coordenadas que vienen de un sistema inercial, ¿no? Donde valían las ecuaciones en su forma original. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso si quieren una pequeñas consideraciones. Bueno, el tema, digamos, más importante, que es este de acá, ¿no? Lo llamamos el teorema de Nether. ¿Está bien? El teorema de Nether tiene, bueno, vamos a ver, tiene varias. Lo vamos digamos, a mencionar solamente, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la forma más simple, que también es de las más útiles, ¿no? Para los problemas. Digamos, el teorema de Nether habla de nuevo, transformaciones, pero no cualesquiera, ¿no? Habla de transformaciones parecidas a las que habíamos considerado antes, transformaciones de contacto, ¿no? O sea que tenemos, ahora llamemos Q' a las nuevas, para darle un nombre, coordenadas, que son función de las coordenadas originales, ¿está bien? Funciones de punto, ¿no? O sea que el valor de cada coordenada nueva está dado por el valor instantáneo de todas las otras coordenadas en general, ¿no? Podrían no estar todas, pero bueno, en principio consideramos que podrían estar todas, ¿no? La forma más general posible. También que dependan del tiempo. Y además, esto lo importante es que dependen de un parámetro continuo S. Lo que llamamos esto son transformaciones continuas. ¿En qué sentido? Bueno, decimos, por ejemplo, que cuando S vale 0, S es un parámetro, bueno, que arbitrariamente tomamos que, por ejemplo, cuando vale 0, la transformación es la transformación identidad. O sea, cuando S vale 0, que yo, Q'1 es igual a Q1. Q'2 es igual a Q2, Q'3 es igual a Q3, todo así. ¿Está bien? Ahora, cuando S es distinto de 0, bueno, esto se va a complicar. Esta es una función que ahora se va complicando. Puede ser tan complicada como uno quiere. Pero bueno, decimos que a partir de S igual 0 tenemos la transformación de identidad, y si quieren, pensemos como S como un parámetro que vamos variando muy lentamente, muy a poquito, a partir de 0. Entonces fíjense cómo lo que estamos haciendo es que las nuevas coordenadas van cambiando a medida que cambiamos el parámetro S. ¿Está bien? Pasan de ser las variables originales a ser variables distintas. Cuanto más grande sea S, por ejemplo, será más diferente, ¿no?, de las originales, de la identidad. ¿Está bien?
Entonces, bueno, la idea es esa, hacer una transformación. Por ejemplo, no sé, un caso simple sería, por ejemplo, una rotación, ¿no? Esto es, pues imaginemos que estos fueran coordenadas angulares, estos son los ángulos rotados ligeramente, ¿no? Cambiamos, ¿está bien? Hacemos una rotación de nuestro sistema de coordenadas, entonces los que eran ángulos originales se cambian a ángulos diferentes, ¿no? Por supuesto, cuando la rotación era cero, cuando no había ninguna diferencia entre los sistemas, los ángulos eran los mismos. Y a medida que va cambiando, si quieren, ese sería el ángulo rotado del sistema, ¿no? Por ejemplo, para fijar ideas. O una traslación, ¿no? Imaginemos dos sistemas de coordenadas que coinciden exactamente con sus ejes y sus orígenes para s igual 0, y esa es una traslación, por ejemplo, en una dirección. Entonces, bueno, a medida que me voy alejando de s igual 0, bueno, las coordenadas van a diferir más, ¿no? ¿Está bien? Bueno, no importa. Nether es un teorema puramente matemático, si quieren. ¿Está bien? De hecho, hay que tener en cuenta eso, que es puramente matemático. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con transformaciones continuas. Y más aún, vamos a considerar que la transformación es infinitesimal. O sea que el S difiere muy poquito de 0, ¿eh? Del valor que corresponde a la identidad. ¿Está bien? Es lo que decimos acá. Vamos a considerar transformaciones que son la función esta continua con el parámetro S movido muy poquitito, un epsilon. Vamos a considerar que es infinitesimal en ese sentido. ¿Está bien? Fíjense entonces que podemos decir que podemos hacer un desarrollo Taylor, vamos a decir que es una función suave, esta f, en función por lo menos del parámetro epsilon, ¿está bien? De manera que podemos hacer un desarrollo a primer orden en epsilon y decir, bueno, Q' es la función esta evaluada en epsilon 0 más la derivada de la función respecto de S evaluado en S igual 0 por cuánto varió S, ¿no? Es epsilon. Por supuesto, esta es la condición que habíamos dicho, cuando el parámetro vale 0, esta es la transformación identidad, o sea que esto será el mismo QK. ¿Está bien? Q'K corresponde a Q. Bueno, entonces, fíjense, esta sería la relación, ¿no? Que las nuevas Q' son las originales más un epsilon muy pequeño por una función genérica, que es la derivada de esta f, evaluada en 0, en el parámetro s igual 0. ¿Está bien? Que depende de las qs del tiempo. ¿Está bien? Bueno, acá la notación, ¿no? Lo que llamé g de k no es otra cosa que la derivada de la f respecto del parámetro s, evaluado en s igual 0. ¿Está bien? Bueno, esto sería, si quieres, lo que llamamos una transformación infinitesimal, ¿no? O sea que las variables transformadas difieren de las variables originales en un término infinitesimal. ¿Está bien? Esto tiene una ventaja interesante, es que podemos despejar. Bueno, un primer despeje trivial sería pasar esto para el otro lado, ¿no? Es decir, QK es igual a Q' K menos epsilon por el G este, que lo pasé para el otro lado. ¿Está bien? Pero fíjense que como acá de nuevo la diferencia entre los dos es de orden epsilon, imagínense qué pasaría si en lugar de poner los Q's acá ponemos los Q'. Donde dice Q1 ponemos Q'1, donde dice QN, Q'N, bueno, todos en el medio, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que como Q' y Q difieren ellos mismos en manera infinitesimal, poner acá Q1 o Q'1 da lo mismo, ¿no? Al orden epsilon, porque esto ya es de orden epsilon. ¿Está bien? Lo que quiere decir es esto, ¿no? Que este GK evaluado en los Q', que lo tenemos acá explícito, sabiendo que los Q' son los Q más epsilon G, ¿no? ¿Está bien? Y hacemos un desarrollo Taylor de esto será el G en Q, los G de los Q originales, más, bueno, las derivadas de esto por epsilon, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que el G evaluado en los Q' o el G evaluado en los Q difieren ya en epsilon. G evaluado en los Q y G evaluado en los Q' difieren en epsilon. Entonces, como está multiplicado por epsilon,
esa diferencia es de orden epsilon cuadrado, de orden superior al que estamos considerando. Consideramos orden epsilon. Entonces, fíjense que es correcto, al orden epsilon, simplemente donde dicen Q es poner Q'. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Fíjense que lo que... Sí. Decime, sí. No, creo que sí, o sea, es simplemente auxiliarmente hacer un desarrollo de Taylor de vuelta y después ver qué te queda, Claro, exacto. despreciar todo lo que sea segundo orden. Claro, eso, sí, esto sería, digamos, la prueba de que la diferencia entre el renglón de arriba y el de abajo es de orden epsilon cuadrado. Entonces, bueno, el orden epsilon, Buenísimo. esto es correcto. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja de esto es que tenemos la transformación inversa, digamos. Antes habíamos escrito el Q' en función de los Q, bueno, acá tenemos el Q en función de los Q', en forma explícita, ¿no? ¿Eh? Estas son funciones conocidas, las que habíamos usado, ¿no? O sea que acá tenemos la inversa de la transformación infinitesimal. ¿Está bien? O sea, eso es la, digamos, la ventaja de la transformación infinitesimal, que es trivial de invertir. ¿Eh? ¿Está bien? Basta pasar al otro lado el infinitésimo y donde decía las Q, evaluarlas en las Q'. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para hacer lo mismo que habíamos hecho antes, para agarrar el lagrangiano y donde decía el lagrangiano de las Qs originales, donde decía las Q originales, reemplazamos por su expresión en términos de las nuevas, ¿no? Hacemos la composición de la función. De nuevo, bueno, nos falta, por supuesto, el lagrangiano no depende solo de los Q, sino de los Q puntos. Entonces hay que, bueno, hacer la derivada, ¿no? Acá tengo la expresión explícita, Q en función de Q punto, bueno, hago la derivada. ¿Eh? Q punto K es, bueno, lo que está acá, ¿no? Q' punto, más la derivada del tiempo de todo esto, que la derivada del tiempo de todo esto tiene, bueno, de nuevo, la dependencia explícita, si lo hubiera, en una derivada parcial, y la dependencia implícita a través de los Q puntos, de los Q', acá. ¿Está bien? Derivada de G respecto al Q' por Q punto prima. ¿Está bien? Sumado para todos ellos. Esta es la derivada total. Fíjense de nuevo que acá tenemos una cierta función, tanto de los Q y del tiempo, como de los Q' del tiempo, como de los Q punto prima, ¿no? Que a esto lo llamamos H. ¿Eh? Porque está acá abajo explicitado. ¿Está bien? Bueno, entonces hacemos lo que dijimos, ahora que tenemos los Q y Q puntos en términos de las variables primadas, las reemplazamos directamente en lagrangiano, ¿no? Esto. El lagrangiano decía, era una cierta función de Q y Q puntos, y el tiempo, bueno, donde dice Q1, bueno, reemplazamos su expresión. ¿Eh? Q' menos epsilon G1, recuerdan que G1 es una función de los Q' del tiempo. Y donde dice Q.1, bueno, lo que hemos deducido recién, que también un Q'1 menos una función que dependía de los Q' y los Q', ¿no? Y del tiempo. Entonces. ¿Está bien? Acá simplemente lo que hice en la ranura, digamos, donde aparecía el Q1, reemplacé esto. Donde aparecía el Q.1, reemplacé esto. Y así con todo. ¿Está bien? O sea, si quieren, estos dos tienen la misma forma funcional, pero donde decía una, ahora pongo esta expresión. ¿Eh? Fíjense entonces que tenemos una función que de nuevo, como tenemos estas dependencias infinitesimales, podemos hacer un desarrollo en Taylor, ¿no? Esta es una función que decimos, bueno, es igual a qué. ¿Está bien? Bueno, bueno, me salté un pasito, ¿no? Lo que quiero decir ahora es que ahora, antes que nada, perdón, se me saltó eso, ¿no? Que al haber hecho este reemplazo, lo que decía, donde en la ranura donde estaba Q1 puse esto y así sucesivamente, ahora esta función va a ser, si la considero como una función compuesta, como lo que es una función de los Q' y los Q punto prima, ya sea metido acá y acá, ¿no? También, además de explícitamente acá. Esto va a quedar una expresión funcional distinta de las nuevas, de las variables primadas, ¿no? ¿Está bien? Por eso lo llamo L'. Este L' lo que me está diciendo es que funcionalmente esta L es distinta de esta L, ¿no? ¿Eh? Fíjense, cuando hago estas dos cosas, cuando comparo esto con esto,
digamos, lo que me estoy diciendo acá es que esta función de acá no es simplemente la misma que acá, donde decía Q1 le puse Q'. No reemplacé las ranuras por estas nuevas expresiones, sino es una forma funcional distinta. ¿Está bien? Por eso fíjense que la notación, ¿no? Acá el L se llama igual porque es exactamente la misma función. Acá es otra función distinta. ¿Está bien? Está claro eso, ¿no? Profe, Sí, decime. una cosa no entendí ahí. ¿Qué es lo que pasó en realidad con los épsilons? O sea, ¿lo sacaste No, y no, no, definiste una función no lo nueva? saqué, no lo saqué, no. Están metidos acá adentro. En la función esta depende de los épsilon también. Es una composición de funciones, ¿no? Ah, ya, claro, por eso la llamaste. Ah, eso es lo que hiciste cuando la llamaste prima. Claro. Listo. No, guarda. Ah, cuando llamé prima al L, sí, exactamente. Claro, sí. Sí, perfecto, exacto. Dale, Profe, gracias. una pregunta. Sí, Entonces decime. no hicimos, en ese paso, no hiciste Taylor como antes. No, me adelanté. Lo vamos a hacer ahora, Ah, pero no lo había hecho. No, perdón. No, simplemente reemplacé la expresión exacta, sin nada, desarrollo, nada. Y, y la composición que resultó, bueno, me da una función distinta, nada más. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer el Taylor, sí. Pero de nuevo, lo que estaba diciendo entonces es lo que está escrito acá abajo, digamos, que funcionalmente son distintas estas, ¿no? Que L' de estas cosas no es el mismo L donde simplemente reemplacé las variables originales por primadas, no. ¿Eh? ¿Está bien? Pero, profe, una pregunta. Dime, Dante. Cuando vos habías definido todo esto al principio de que Q es una función de Q' y, Sí, de y todo, sí. así, entonces, ¿no estaba diciendo ya directamente esto de que la ecuación 239 Bueno, no podía ser? no, bueno, guarda, porque la cuestión es operativa, ¿no? Porque vos lo que tenés es la expresión de Lagrangiano en función de las variables originales. Claro, Para poder reemplazar, para poder obtener el nuevo Lagrangiano, primero tenés que invertir la transformación esa. Pues nosotros tuvimos las Q' en función de las Q's, y acá necesitas las Q's en función de las Q'. claro, pero Por eso yo digo, el la paso. primera parte que pusiste todo esto, Sí. antes, cuando dijiste, cuando lo pusiste en función de las Q encima grandes, Ah, lo bueno, pusiste no, en la primera parte no, la primera parte, si querés, hizo un truco, digamos, para no complicar, lo hice al revés. Si querés, las nuevas variables en función perdón, al revés, la vieja variable en función de nuevas. claro, ya viendo eso, no era esto lo que Claro, sí, lo podíamos haber pensando hecho. ahora. Vos lo que vos decís es que podíamos haber empezado a entrar, en lugar de hacer esto, haber escrito Q en una función de los Q', ¿está bien? Claro, o sea, decir que los Q viejos van a entrar en una función nueva de los Q' Claro. Sí, y, o sea, en vez de tomarte todo este trabajo. eso ya directamente no te dice que vas a tener una nueva función, Sí, una nueva forma. efectivamente te lo dice, pero la cuestión es operativa, ¿no? Porque digamos, lo que estamos definiendo acá son transformaciones que son continuas y que en el parámetro, cuando el parámetro es cero, el parámetro de la transformación continua es cero, las dos son, ¿cómo se dice? Son la identidad, ¿no? La transformación es la identidad. Las dos coordenadas son las mismas, ¿no? Entonces, a medida que vas variando el parámetro, digamos, las coordenadas viejas se transforman en nuevas, por así decirlo. Entonces, lo natural es esta forma que está escrita acá. Que al variar el parámetro, pasas de las originales a unas distintas. ¿Eh? ¿Está bien? Mm, Sí, vos decís, bueno, bueno, sí, podría haber empezado al revés, pero no, digamos, lo esencial es eso, que la transformación es continua y que parte de la identidad. ¿Eh? ok. Entonces, bueno, lo natural es esto, que aparezcan nuevas variables al variar el parámetro. Entonces, bueno, sí, por eso necesitas después de toda la vuelta de despejar primero las variables originales para poder después reemplazar, ¿no? En la forma que vos conocés, que la única, la información que vos tenés es la Lagrangiano en las variables originales. ¿Está bien? ¿Te respondí a la consulta? Mm, la Sí. verdad que me deja todavía pensando.
Pues sí, digamos, lo confuso de la cuestión es por qué, digamos, antes cuando presenté el L moño en función de los Q mayúsculas, eso, que había Claro, o partido de sea, una... Bueno, son dos esto no es, transformaciones no es lo distintas. mismo que el demonio. El L' sería el L moño, sí. Y las Claro, Q' no es lo mismo. serían las Q mayúsculas. Sí, sí, sí. Por eso. Sí, por eso son dos notaciones distintas para lo mismo. ¿Está bien? Porque, bueno, de nuevo, porque las dos aparecen. En el contexto anterior da lo mismo que coordenadas uno, qué notación uno usa. Pero en este contexto es más conveniente usar esta notación, por eso se usa así. ¿Está bien? Sí, ok. Pero bueno, sí. El otro caso no eran infinitesimales las transformaciones, eran genéricas, ¿no? Ah, ok. Sí, Sí, sí. sí, acá es otra cosa, acá estamos considerando transformaciones originales, eh, que parten de la identidad y son infinitesimales, ¿no? Continuas infinitesimales. Mm. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido son dos cosas ligeramente distintas. Si bien se expresan las dos como transformaciones de punto, ¿no? Finalmente. ¿eh? Pero bueno, hay una diferencia cualitativa, si querés, en eso. Bueno, entonces, ¿está bien? Entonces, bueno, Sí, sí. las dos cosas que habíamos dicho, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Estamos pensando de nuevo, piensen en este teorema como efectivamente lo que es un teorema matemático. Emmy Noether era matemática, básicamente. Su especialidad era matemática, ¿no? O sea, este tema. Entonces, bueno, piensen en términos de funciones. Olvidémonos de las trayectorias, las coordenadas, ¿no? De la energía cinética, potencial, lo que fuera. Pensemos en funciones, esta es la L, en función de las variables. ¿Está bien? Y transformaciones, ¿no? Bueno, entonces lo que decíamos, ¿no? Lo de la composición, las Q son funciones de Q', al reemplazarlas directamente en la forma funcional, tenemos una nueva función de las nuevas variables. Fíjense de nuevo que numéricamente, cuando decimos igual, estamos diciendo que el valor numérico es el mismo, ¿no? Si el punto Q, digamos, las coordenadas Q y Q punto son las transformadas de las Q' y Q' punto, ya nos estamos refiriendo al mismo punto, si quieren, y al mismo tiempo, obviamente. Los lagrangianos tienen el mismo valor, ¿no? Entonces lo que está escrito acá abajo, ¿no? La igualdad esta que está acá abajo, de un renglón a otro, acá, bueno, que el mismo renglón simplemente habla de que tenemos el mismo valor numérico, a pesar de que, obviamente, funcionalmente son distintas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esos son. Bueno, y acá viene el Taylor famoso que yo anticipé, los spoileé, ¿no? Tenemos acá, o sea que esta forma nueva funcional lagrangiana, la relación que tenemos acá entre estos dos renglones, las dos partes derechas, ¿no? Este y este, esta L', no es otra cosa que el L original evaluado, ¿no? Acá, en estos. Y acá podemos hacer un desarrollo de Taylor. O sea, el L' es el L, este L' de esto, es el L evaluado en epsilon 0. Fíjense que eso me da, esencialmente, cuando pongo epsilon 0, me da el lagrangiano original evaluado en, bueno, ¿dónde? Donde decía Q1, pongo simplemente Q'1. Donde decía Q.1, pongo simplemente Q.'1. Fíjense, al poner epsilon 0, simplemente las variables Q y Q1 son iguales, ¿no? La transformación de identidad. Entonces, bueno, el orden 0 del desarrollo de Taylor no es otra cosa que el L original evaluado ahora en las primadas, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto, más la derivada de L respecto de epsilon. Fíjense que esto va a ser una función complicada de epsilon, porque epsilon aparece en un montón de lados. No importa, la derivada de esa función respecto de epsilon. Eso evaluado en epsilon 0 por, bueno, lo que varió cada una de las Q, ¿no? Menos epsilon Q1, menos epsilon H1, los Q', los Q puntos, ¿no? ¿Está bien? Lo que está escrito acá abajo, ¿no? El L' es el L evaluado en epsilon 0, que me da lo que se llama L0. Lo llamo L0 porque es el lagrangiano original, ¿no? El lagrangiano original, pero evaluado, no lo quiero llamar L porque no, está bien.
es la forma funcional original, pero evaluado en las variables Q primadas, ¿no? ¿Está bien? Por eso lo llamé L0 acá. Que es lo que está acá, ¿no? L0 es el L evaluado en epsilon 0, o sea, el L. ¿Está bien? De nuevo, para no... Bueno, y después, bueno, lo que dijimos recién, ¿no? ¿Cómo hacemos la derivada del L respecto de epsilon? Como epsilon aparece en todos estos lados, bueno, la derivada de L respecto de epsilon tendrá una componente que es la derivada de L respecto de su primer argumento. ¿Está bien? Por la derivada de ese argumento respecto de epsilon. Entonces ya aparecerá, por ejemplo, de L, si quieren, de L respecto a este primer argumento, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como la derivada del mismo L0 respecto de Q'1, ¿no? De la función L evaluado con Q'1 en lugar de Q1. Entonces hago de L0 respecto de Q'1, la derivada del primer argumento por la derivada del primer argumento respecto de epsilon, o sea, menos G1. ¿Eh? ¿Está bien? Esa es la derivada respecto de epsilon. ¿Está bien? Además, como eso lo evalúo en epsilon igual 0, esa derivada, ¿está bien? Sí, el primero que me queda, la derivada de L0 respecto de Q'1 directamente. ¿Eh? Porque ya está evaluado en epsilon 0. Después está multiplicado por la derivada del argumento respecto de epsilon, o sea que menos G1. ¿Está bien? Bueno, también. Y después está multiplicado por cuánto varió el epsilon, ¿no? Estamos haciendo el desarrollo de Taylor. Y bueno, y el epsilon, ¿no? Varió un epsilon. Así que este epsilon viene porque estoy haciendo dl respecto de epsilon 0 por epsilon, ¿no? ¿Está bien? ¿Por cuánto varió? Está más o menos claro eso. Es una forma de escribir el desarrollo de Taylor en términos de las cosas que ya conocemos, ¿no? De la forma funcional L, que se llama L0 cuando la expreso en términos de los Q' en lugar de los Q. ¿Está bien? Y esto de acá no es otra cosa que esto sería epsilon por la derivada de L' respecto de epsilon doblado en 0, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Toda esta gran sumatoria acá no es otra cosa que epsilon por la derivada de L respecto de epsilon. Y esa derivada evaluada en epsilon 0. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, de nuevo, piénsenlo en términos de funciones nada más, ¿no? Con su dependencia funcional. ¿Está bien? Entonces, bueno, quedamos claros en eso. Es esencial. Sí, todo bien. Entonces, bueno, fíjense entonces que ahora sí podemos ver, fíjense, una cosa interesante. Acá tenemos el nuevo lagrangiano, ¿no? Donde sus variables son efectivamente las variables primadas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, de este otro lado tenemos el lagrangiano, el original, la forma funcional. Estamos hablando de formas funcionales, ¿no? Esta es una función distinta, L', con sus variables Z. Acá tengo la misma función original, L, pero con las mismas variables que aparecen acá. Recuerdan que esto es lo que es L0. Y acá, bueno, y acá tenemos estas funciones que son, fíjense, son todas funciones de los Q primados, ¿no? Los Q's y los Q punto primados. O sea, todas estas derivadas, los G's y los H's, las derivadas de L0, los G's y los H's son todas funciones de los Q y los Q punto. Entonces, fíjense que ahora, y aparte esto es algo conocido, estamos dado en términos de funciones conocidas, ¿no? El L0 que conocíamos y las funciones que definían la transformación, que estas son derivadas de ellas, ¿no? Que ya las conocemos también. Entonces fíjense que ahora ya podemos comparar las formas funcionales propiamente, ¿no? Cómo difiere una función de la otra. Lo que llamamos delta L, ¿no? Lo que llamamos delta L es cómo difieren las funciones, la nueva función de la función original. Fíjense que las dos están expresadas en términos de las mismas coordenadas,
sea, si quieren las coordenadas primadas, acá lo que esencialmente lo que cumplen son la función que cumplen es designar el lugar que ocupan dentro de una función. El lugar que ocupan dentro de la función L', el lugar que ocupan dentro de la función L0. Y el lugar que ocupan, bueno, dentro de todas estas cosas. Pero bueno, entonces fíjense que lo que decíamos recién, la diferencia entre esto y cuánto varió la forma funcional, es esto, lo que quedó acá. Y acá está escrito, bueno, sacando el menos epsilon factor común, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo que les digo es que acá lo que estamos comparando son funciones. Y las variables primadas, tanto las Q como Q punto, de nuevo consideremos, como corresponde a las Q y las Q punto, como variables independientes distintas, ¿no? Dentro de la función, de las funciones L' y L0. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, simplemente lo que me están diciendo es el lugar que ocupan dentro de la función, ¿no? Entonces, en realidad uno puede usar la variable que quisiera, ¿no? Fíjense que las funciones que conocemos, el L es el L0, digamos, es el lagrangiano original, ¿no? Que estaba expresado en principio en términos de las variables originales, las Q, ¿no? ¿Está bien? Y lo mismo las funciones las podemos expresar estas en términos de cualquiera de las variables, ¿no? O sea, quiero decir que yo le puedo, ahora a las variables puedo dar el nombre que quiero. Puedo usar las Q' o las Q simplemente para designar el lugar que ocupan dentro de la función. Lo que quiero decir es que es natural usar las originales y no las primadas, porque las funciones que estamos analizando, viendo, son todas la función original conocida, no el L0 es la L original. ¿Está bien? Y lo que estamos considerando es cuánto cambió la forma funcional del lagrangiano. ¿Está bien? De nuevo, o si lo quieren ver de otra manera, tal vez más convincente, o que lo puede llegar a convencer más, por otro lado. De nuevo, que esto es todo funciones de la Q', ¿está bien? Y está multiplicado por epsilon, y de nuevo sabemos que las funciones evaluadas en las Q' o las Q difieren en un término de orden epsilon, ¿no? Como ya está multiplicado por un epsilon, la diferencia entre evaluar esto en las Q' o evaluar esto en las Q es de orden epsilon cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Entonces, al orden epsilon que estamos considerando, da lo mismo evaluar todo esto acá, donde dice Q' poner Q, donde dice Q' poner Q. ¿Está bien? Cualquiera de los argumentos, ¿está bien? Lleva, digamos, simplemente a decir lo que decía acá, ¿no? Que volvemos a nuestra función conocida original, L, evaluado en términos de los Q y Q punto originales. Y la G y la C, H lo mismo. ¿Está bien? De nuevo, por cualquiera de los dos caminos. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto lo que me está expresando de nuevo es la variación de la forma funcional. ¿Cuánto cambió la energía? En sentido. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, acá recuerdo simplemente lo que era el H, ¿no? Que era la derivada, este H era la derivada de esta G. Para que tengamos presente. La derivada total del tiempo. Bueno, entonces acá va un pequeño truco que ya ustedes lo conocen. Este H, digamos, es el G punto, sería, ¿no? La derivada total de G. Entonces, esta derivada de G respecto al tiempo, multiplicada por esto, lo reemplazo por, bueno, lo que tengo acá, ¿no? Primero el H lo escribí como lo que es, de G de T. Y bueno, y este término acá hago el truco de siempre, ¿no? Tomo la derivada total de esto, de L de Q punto por G, y le resto lo que me sobra, ¿no? Lo que me sobra es la derivada del tiempo de esto, ¿no? Multiplicado por G. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, entonces acá tengo el factor común G entre estos dos, GJ, ¿no? Entonces escribo estos dos
dentro de la misma sumatoria, ¿no? O sea, cuando escribo esto y me queda esto. ¿Está bien? Bueno, y acá, bueno, acá simplemente lo escribí menos epsilon por esto, ¿no? Entonces fíjense, acá tengo las ecuaciones de Lagrange, ¿no? ¿Eh? Así que esto es 0. Recuerden que las Q son las trayectorias verdaderas, ¿no? Las Q acá no son, estas son, bueno, son las que tienen que satisfacer las ecuaciones de Lagrange. O sea que esto es 0, esta sumatoria acá es 0. Esto solo sobrevive este objeto de acá. ¿Eh? Esto de acá, o sea, delta L es esto, que por supuesto, bueno, puedo usar la derivada, la puedo hacer afuera de la sumatoria, ¿no? Puedo escribir así. ¿Está bien? Y bueno, recuerdan lo que era el G, ¿no? El G era el que me decía la diferencia entre el Q' y el Q, ¿no? Q' y Q lo podemos escribir así. El G era eso. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Acá viene, este es el teorema de Nether, ¿no? Acá, bueno, hasta acá es esta deducción que me da la variación de la forma funcional del Lagrangiano al hacer el cambio de variables, ¿no? Infinitesimal, este de acá. O sea, si me tomé todo el trabajo de hacer justamente todo lo que hicimos, ¿no? Nos quedaría un Lagrangiano cuya forma funcional difiere del original en este objeto. Bueno, ¿qué pasa si nosotros vemos, comprobamos, cuando hacemos el cambio, o sabemos por las simetrías que tiene el problema, por ejemplo, que cuando hacemos una particular transformación infinitesimal como esta, la forma del Lagrangiano no cambia. Tiene exactamente la misma forma funcional. O sea, delta L es 0. Bueno, fíjense lo importante. Entonces, en ese caso, la derivada total es esta es 0. Quiere decir que este objeto de acá, escrito acá, es una constante de movimiento. ¿Está bien? Fíjense, es una cosa en principio muy rara, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia, no? O sea, ¿cuál es el enunciado del teorema finalmente? Hicimos toda la demostración, muy detallada, si quieren, muy medio pesada, ¿no? Pero bueno, hay que hacerla porque hay que entenderla bien. Lo que el teorema entonces me dice que si ante una transformación infinitesimal de este estilo, genérica de este estilo, infinitesimal en este sentido, la forma funcional del Lagrangiano, recuerdan eso, el Lagrangiano en las nuevas variables tiene la misma forma funcional que en las variables originales. En ese caso, este objeto, que lo formo con las funciones estas que venían de la transformación y derivadas del Lagrangiano, es una constante de movimiento. ¿Está bien? Cosa notable, ¿no? Este es lo que se llama el teorema de Nether, en una versión, si quieren, útil para las cosas que queremos hacer. ¿Quedó más o menos claro la idea? Si quieren, digamos, para usarlo es muy simple. El uso es muy simple, es hacer eso, es comprobar, agarrar la transformación, meterla en el Lagrangiano, para lo cual hay que hacer todas las deducciones, ¿no? Hay que calcular los Q-puntos. Bueno, en principio, primero hay que hacer todo lo que hicimos, básicamente. Hay que la transformación inversa, que es muy fácil porque es infinitesimal, simplemente pasar esto para el otro lado, donde dice Q con la Q', calcular el Q-punto en función de los Q', meterlos en el Lagrangiano, hacer las cuentas y fijarse si el nuevo Lagrangiano tiene la misma forma funcional que el otro. ¿Está bien? En ese caso, si vemos eso, lo que concluimos es que, bueno, que este objeto que podemos construir así es una constante de movimiento. Fíjense que sin haber hecho ninguna resolución de nada, simplemente analizando matemáticamente, ¿no? Las funciones que tenemos ante nosotros. ¿Está bien? Una pregunta. Dale, decime, por favor, sí. En la práctica nosotros vamos a buscar las Q' para que nos dé eso como constante movimiento, o
van a ser unas Q' convenientes y nos fijamos a ver si de casualidad nos queda la constante o cómo sería. Bueno, digamos, hay manera, ahora vamos a ver un ejemplo ahora un poquito más elaborado, pero esencialmente lo que uno busca es, por eso el tema está relacionado con lo que se llama simetrías, ¿no? Lo que uno busca son simetrías. Pues si uno hace una transformación del sistema y el sistema no cambia ante esa transformación, la transformación infinitesimal, ¿no? Que son las que nos interesan. Por ejemplo, una rotación, vos agarras rotás el sistema ligeramente, y al rotar el sistema ligeramente, vos obtenés la misma distribución de todo, de materia, partículas, todo, de forma relativa, ¿no? ¿Está bien? Entonces vos decís, bueno, pero entonces en las nuevas variables, las variables rotadas, tengo la misma configuración física. Entonces el lagrangiano en las nuevas variables va a ser el mismo que eran las variables originales. ¿Está bien? Entonces ni siquiera haces todo este reemplazo que estamos diciendo. ¿Está bien? Ya lo suponés por condiciones de simetría, de invarianza del lagrangiano ante distinta transformación. Ahí estás usando ya que la forma funcional del lagrangiano no cambia cuando hace cierta transformación. Entonces usás esa información sin hacer todo este trabajo. Entonces después sí agarrás la transformación correspondiente y calculás el objeto conservado. Bueno, un caso, si querés... Ya, gracias. No, por favor. Mira, con un ejemplo trivial, ¿no? Que es el que está acá, que casi da vergüenza ponerlo porque está bien. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, un lagrangiano que no depende de una coordenada. ¿Está bien? Que no parezca la coordenada del lagrangiano. Por ejemplo. Que dependa así de la velocidad, del Q punto, digamos, pero no de la Q, ¿no? ¿Está bien? Eso es muy común, ¿no? Por ejemplo, en casos de rotaciones, ¿no? Por ejemplo, cosas así que no dependa del ángulo de rotación de phi. Por ejemplo, si hay simetría axial, no depende de la coordenada phi, pero sí depende de phi punto, ¿no? Aparece phi punto en las velocidades, ¿no? En la energía cinética, por ejemplo. Pero el potencial no depende de phi porque tiene simetría axial, ¿no? Eso es algo común. Entonces, fíjense, por ejemplo, en ese caso, ¿eso qué significa? Eso me dice que si cambio la coordenada de la cual no depende el lagrangiano, solo esa coordenada cambio, ¿no? Paso de la coordenada esa a una coordenada cambiada, un S, digamos. ¿Está bien? El lagrangiano va a ser el mismo, obviamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí tengo un caso de una transformación infinitesimal. Si el S es infinitesimal, lo llamo epsilon. Un desplazamiento, bueno, si es una coordenada cartesiana o una rotación, si es un ángulo, ¿no? Un pequeño desplazamiento de la coordenada, no me cambia el lagrangiano, ya lo sé, no tengo que hacer la cuenta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se conserva? Bueno, lo que se conserva es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es el producto esencialmente de la derivada, el G, ¿está bien? Recuerdan que el G era, digamos, la derivada de la transformación respecto del parámetro, evaluado en el parámetro igual a 0, ¿está bien? Multiplicado por, eso era G, multiplicado por el dl a del Q punto correspondiente, ¿no? Esta es la transformación de la coordenada J. Este es el dl de Q punto J, ¿está bien? Entonces, bueno, acá es eso, ¿no? La derivada, bueno, de f, lo que sería el G, ¿no? La derivada de f respecto del parámetro me da 1. Evaluado en 0 me sigue dando 1. Entonces esto es simple, el G es 1 simplemente. Y entonces me queda el dl de Q punto R, de la coordenada que no aparece, por ese 1 es igual a una constante. O sea, que dl de Q punto R es constante. ¿Está bien? Bueno, esto lo sacamos del teorema si quieren. Pero la ecuación de Lagrange me dice exactamente lo mismo, ¿no? La ecuación de Lagrange dice que dA de t de dl de Q punto R menos dl de QR igual a 0. Pero si L no depende de QR, dl de QR es 0, ¿no? O sea que la derivada del tiempo de esto es 0, me dice la ecuación de Lagrange. O sea que esto es constante. ¿Sí? O sea, la ecuación de Lagrange me está diciendo lo mismo, pero bueno, si quieren acá lo sacamos por el lado de Noether, ¿no? Por eso le digo que el ejemplo casi da vergüenza, pero bueno, es un ejemplo. Obviamente el teorema funciona, ¿no? ¿Está bien? Y funciona para cosas más
más evolucionadas. Después vemos un pequeño ejemplo. ¿Está bien? Bueno, notación, digamos, denominación, ¿no? Si el lagrangiano no depende de una coordenada particular, coordenada, ¿no? Se dice que esa coordenada es cíclica. ¿Está bien? Entonces ahora esa coordenada es cíclica. Bueno, y fíjense, el Q punto, ¿no? Que corresponde a esa coordenada, la derivada del lagrangiano respecto a ese Q punto, eso es lo que se llama el impulso generalizado. Eso en general, eso vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia, bueno, que esencialmente eso tiene que ver con una nueva descripción de la mecánica, que es la de Hamilton, que se da en términos de lo que se llama impulsos, ¿no? Que sería esencialmente, bueno, cuando las variables estas son cartesianas, son los momentos, ¿no? El MB. Si este fuera X puntos, este sería MX punto típicamente, ¿no? Cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, se le llaman impulsos o momentos generalizados, ¿no? ¿Está bien? Ya se llaman. Entonces, bueno, de nuevo, este sería el impulso generalizado asociado a una coordenada cíclica, o sea, la cual no depende del lagrangiano. Entonces, bueno, la consecuencia directa es que si la lagrangiano tiene coordenadas cíclicas, los impulsos generalizados asociados a esas coordenadas cíclicas son constantes, ¿no? De movimiento. Fíjense, estamos buscando cosas que se conservan, o sea que son constantes de movimiento. Su derivada total respecto al tiempo es cero. ¿Está bien? El teorema de Nether nos ayuda en ese sentido. Bueno, un pequeño punto. Una cosa, Dale, por favor. a ver si entendí. ¿Viste donde tenés el delta L? ¿No? Arriba, sí. Sí, ya un poco antes. Sí, sí. Ok, o sea, lo que comparás ahí es evaluar el lagrangiano que vos resolviste en tu ejercicio en un R más epsilon, ponele, ¿no? Sí, la forma que tiene la función nueva, el Claro. L', sí. Menos la Eso forma. y eso lo comparás con tu lagrangiano inicial, el que Claro, tenías con el mismo, sí. Pero guarda, con el mismo. sí, pero estamos comparando formas funcionales, ¿eh? Acordate que tenés que poner Claro. la misma variable en los dos. Sí. O sea, por ejemplo, que si te depende ahora de epsilon, la otra no se conserva. Bueno, no, O sea, no, digamos, está bien. Sí, efectivamente, no, claro. Mejor, claro, si aparecía esta derivada no fuera nula, te dependería de epsilon y no, evidentemente no se conservaría. Pero vos si querés lo ves al revés, ¿no? claro. Vos te Yo fijás lo que... estaba viendo del lado del delta L. Claro, no, eso sí, seguro. Este es el delta L genérico, esto vale siempre. Esta es la deducción que hicimos, es que esto vale siempre. Ahora, ¿cuándo sirve para algo útil? Bueno, cuando este delta L es cero, entonces sé que esto es una constante de movimiento. Claro, es que lo que quería entender bien era lo que se compara en el delta L. Sí, exacto, sí. Sí, tenés razón, absolutamente, sí es eso, Es, sí. es tu lagrangiano original comparado con un lagrangiano, yo qué sé, evaluado digamos, en R más epsilon. Con el lagrangiano, en las variables transformadas, sí. Pero, de nuevo, lo que estás comparando son formas funcionales, ¿eh? Tenés que hacer la composición completa, Sí. ver cómo le queda la forma funcional y comparar eso con la forma funcional original. Sí, totalmente. A ver, dale. Sí, claro, porque por ejemplo, de nuevo, cuando lo que decíamos recién, cuando vos haces una rotación, ¿no? El problema, por ejemplo, ese que decimos que no depende del ángulo phi, ¿eh? El ejemplo trivial este. No, sí, es que justamente me hizo un ejemplo y tipo comparando uno que sé que se conserva con uno que sé que no se conserva y ver. Ah, exacto, sí, y claro, y vas a ver que no, efectivamente. Y estaba viendo si efectivamente hice bien la igualdad. Ah, ok, perfecto. Pero Está bien. bien, te entiendo. Sí, perfecto. Justamente, subí un videíto que está en la, ¿no? Que simplemente hacer toda esta cuenta, hacerla explícita en el caso de un problema muy simple que es el oscilador armónico unidimensional, ¿no? Hacer esto y ver
y ver, porque uno podría hacer eso, ¿no? O sea, podría hacer todo este trabajo, donde acá pone una transformación genérica, ¿eh? G, ¿está bien? Y hace todo el trabajo, y se fija si efectivamente si el lagrangiano varía o no, perdón, digamos, cuando pone una función genérica acá, o sea, no le da una forma funcional dada, sino que le pone la G genérica, ¿no? Uno decía, bueno, yo pongo eso y después le pongo la condición de que la forma funcional no varíe. ¿Eh? Me busco justamente cuál debería ser esa transformación para que no varíe el lagrangiano. ¿Eh? Entonces, bueno, descubro, así es una técnica, si quieren, para descubrir constante de movimiento. ¿Está bien? Entonces, si quieren, miren, hay dos maneras, ¿no? Por un lado, la simetría que me dicen, bueno, yo sé que el lagrangiano no va a variar. Entonces, bueno, ya no tengo que hacer ninguna de estas cuentas. Ya sé que no varió, entonces de ahí deduzco una conservación. La otra es cuál es, bueno, pongo una transformación general infinitesimal como esta, hago toda la cuenta, me fijo, ¿no? ¿Cómo queda esto? Bueno. Y ahora pido la condición de que sea cero el delta L. ¿Eh? O sea, me busco la función, la transformación que me hace que el lagrangiano no varíe. ¿Eh? ¿Está bien? Por ejemplo. Sería una forma. Bueno, entonces hay un ejemplo hecho con el oscilador armónico donde se ve que no hay ninguna, que es imposible encontrar una función que haga eso. O sea que no hay una conservación adicional a la... Fíjense que un poquito está relacionado con esto que viene acá, ¿no? Ah, y bueno, y de nuevo lo que decía acá, ¿no? En este ejemplo simple donde decimos, bueno, un lagrangiano que tiene simetría axial, el sistema tiene simetría axial, entonces el lagrangiano no depende de phi, por ejemplo, de la coordenada angular alrededor del eje, ¿no? De simetría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir que tiene simetría? Bueno, que si uso un sistema dado o un sistema ligeramente rotado, ¿está bien? Voy a tener el mismo lagrangiano, forma funcional, ¿no? Porque voy a ver exactamente la misma distribución de materia, todo lo mismo. ¿Ok? Pero fíjense que, de nuevo, los dos lagrangianos están en distintas coordenadas, porque no es lo mismo las coordenadas del sistema original que las coordenadas del sistema rotado, ¿no? ¿Eh? ¿Está bien? Por eso la distinción entre Q y Q', ¿no? Y que la forma funcional del lagrangiano, porque el lagrangiano en el sistema original está dado en términos de las Q's, y el lagrangiano rotado está dado en términos de las Q'. Pero yo sé que tienen la misma forma, funcional. ¿Ok? Bueno, el tema de la conservación de la energía, fíjense, una cuestión es que la conservación de la energía no se deduce de esta forma del teorema de Nether que vimos. De hecho, si quieren, sería bueno que lo hicieran como ejercicio, uno podría hacer toda esta deducción, toda la que hicimos acá, pero partiendo de una... Perdón, quiero volver acá. Esta. Pero partiendo de una transformación también infinitesimal y también que parta de la identidad, o sea, cuando el parámetro es 0 se obtiene la transformación de identidad, pero ahora esta función, o si tienen la que tienen acá, no depende solo de los Q, sino de los Q puntos también. Uno puede hacer exactamente toda la misma deducción. Por supuesto, tiene que agregar toda la dependencia en Q punto y hacer exactamente lo mismo. Una transformación más general todavía. Bueno, un caso como eso serviría, con un poco más de elaboración, serviría para deducir la conservación de la energía. Cuidado, este no sería el teorema de Nether original, sería una extensión del teorema de Nether. ¿Está bien? Pero bueno, de nuevo, esa posibilidad existe, está publicada, está hecha, digamos, se puede hacer, pero por supuesto, es mucho más complicado analizar qué sucede en un lagrangiano cuando uno hace una transformación que además depende de las velocidades, ¿no? Las cuestiones de simetría ya no alcanzan, digamos, hay que tener eventualmente más consideraciones, pero bueno, también es útil en algunos casos. Así que si quieren como ejemplo, incluso para practicar toda esta deducción, hacerlo con una transformación más general que depende de la Q punto, háganlo y van a ver que van a obtener también un objeto que incluye también Q punto, de las derivadas, ¿no?
¿Está bien? Bueno, y del cual en principio se podría deducir la conservación de la energía, pero bueno, no. Nosotros la deducimos de una manera un poco más simple, además directa, ¿no? Fíjense, esto, ¿no? Es, de nuevo, escribimos la derivada total del lagrangiano, ¿no? Derivada total en el sentido que ya conocemos. La variación en el tiempo debido a toda la dependencia contenida en el lagrangiano, tanto la explícita, si la hubiera, del tiempo, como la implícita a través de las variables de las que depende, ¿no? Los q's y los q puntos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, esto es la derivada total. Y bueno, por supuesto, el truco eterno, este objeto de acá, lo escribimos como la derivada total del producto de L de Q punto por Q punto, menos lo que sobra, ¿no? Esto. ¿Está bien? Y lo metemos acá, bueno, y agrupamos lo que multiplica Q punto. Y tenemos este objeto. Entonces fíjense, bueno, que parecido a lo que pasó antes con Nether, ¿no? Aparece acá la ecuación de Lagrange. ¿Está bien? Entonces, bueno, sabemos que estos son cero, ¿no? Recuerden que acá estamos usando que las coordenadas son todas independientes, ¿no? Con lo cual la ecuación de Lagrange, cada una de ellas es igual a cero, ¿no? Si no fueran independientes, las ecuaciones de Lagrange no serían esto igual a cero, sino tendrían términos con multiplicadores y esas cosas, ¿no? Adicional. Así que bueno, si quieren algo que ya está metido implícito en todo lo que estamos haciendo, es que las coordenadas que estamos considerando son todas independientes, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense, este objeto es cero, y entonces la derivada total se reduce a esta. A esta parcial que estaba ahí, y bueno, y esto que me sobraba acá. Bueno, fíjense, acá ya usé la notación, donde lo que llamé el impulso generalizado lo llamo P. El dl de Q punto es el impulso P generalizado. ¿Está bien? Lo equivalente a la cantidad de movimiento, si quieren, o al impulso lineal, como lo quieran llamar. ¿Está bien? Entonces, bueno, es usual la notación usar eso, para no estar escribiendo dl de Q punto, lo llamamos P. ¿Está bien? Bueno, nos quedó así. Fíjense, bueno, si pasamos esta derivada para el otro lado, nos queda una derivada total de L menos la sumatoria de esta, o bueno, al revés, si quieren, como quieran, ¿no? No importa. Pero lo esencial, ¿cuál es? Es que si el lagrangiano, fíjense, si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, o sea, su derivada parcial respecto al tiempo es cero, entonces fíjense que, bueno, esto es cero, entonces, si paso esto para el otro lado, por ejemplo, me queda que esto es cero. Entonces tenemos que este objeto de acá se conserva. Fíjense, con algo tan simple como verificar que el lagrangiano no dependa explícitamente del tiempo, obtenemos una conservación, una magnitud conservada, que es esta. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que llamamos la energía. La energía. De hecho, si... Esto lo llamamos la energía. La sumatoria de los impulsos por los Q puntos, la suma para cada uno de ellos, ¿no? De los n de ellos, menos el lagrangiano, eso me da un objeto que llamamos lo que llamamos la energía, ¿no? ¿Está bien? Fíjense si una cosa que es interesante y importante también, ¿no? Si el lagrangiano, digamos, el lagrangiano es tal que, bueno, por ejemplo, que el sistema tiene una energía potencial, que depende solo de las coordenadas, ¿está bien? Y la energía cinética es de esta forma genérica. Fíjense, los coeficientes, estos serían los Q puntos, ¿no? Pero es una forma bicuadrática, ¿no? Sabemos que depende de las velocidades al cuadrado, ¿no? Más o menos, eso sí. Pero bueno, puede depender de la forma genérica, ¿no? Que tenga productos cruzados, que sea bicuadrática. Pero fíjense, supongamos que es así,
que es una forma usual, pero es la más común, pero bueno. Acá aparecerán las masas, aparecerán los factores geométricos que correspondieran, lo que fuera, ¿no? Pero las velocidades aparecen en forma así bicuadrática, ¿no? El cuadrado en producto de dos de ellas, Q punto. Y no aparecen términos lineales en Q punto, no aparece acá más algo de las coordenadas por Q punto, ni un término independiente, es estrictamente así. Bueno, en ese caso, fíjense, cuando uno hace el lagrangiano, por supuesto, es T menos B, cuando uno hace el cálculo de la energía, lo que les da es que, fíjense, hagan la cuenta, es muy fácil, ¿no? Porque cuando uno hace la derivada del lagrangiano respecto del Q punto I, digamos, ¿no? Fíjense, el Q punto aparece ser una energía cinética. Entonces, bueno, será la derivada de esto respecto del Q punto I. Bueno, me quedará lo que multiplica Q punto I. La sumatoria para J de F y J, Q punto J. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, pero como digamos, un índice dado cualquiera aparece tanto como, acá en la sumatoria, no aparece tanto como I como J, pensemos que estamos derivando respecto de Q punto 1, ¿no? Bueno, aparecerá un Q punto 1, ya sea en el índice I o sea en el índice J, ¿no? Cuando hacemos la derivada aparecen los dos. ¿Está bien? Bueno, si hacen, fíjense, si hacen, bueno, al aparecer dos veces se va a decir en un medio, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjense que cuando uno hace esa derivada y después lo vuelve a multiplicar, deriva respecto de Q punto K, lo vuelve a multiplicar por Q punto K, reconstruye la energía cinética, salvo el factor 2, porque apareció. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando hace eso, reconstruye la energía cinética sin el factor 2 y le resta el L, bueno, le resta el T, entonces tengo 1 menos un medio, me vuelve a dar un medio, entonces recupero la energía cinética. Y bueno, y como tengo menos L, la energía no es T menos B, el B aparece con el signo más. Entonces, finalmente, fíjense, lo que me aparece es T más B. No otra cosa que la energía mecánica, T más B. Hagan la cuenta ustedes para convencerse. Además, esto de acá es simétrico, ¿no? En J. F y J es lo mismo que F y J ahí. Fíjense que tiene que ser así porque esto de acá es simétrico, ¿no? Da lo mismo que esté de cualquier lado el I o el J. Entonces esto de acá tiene que ser simétrico. Cualquier cosa, cualquier componente antisimétrica se cancela, ¿no? O sea que esto ya, por construcción, es simétrico. Entonces, bueno, usando esa propiedad van a ver que si se cumple esta forma particular, esta energía es la energía mecánica. Bueno, esa es la razón por la cual uno llama energía a este objeto, ¿no? Porque en muchos casos de interés es otra cosa la energía mecánica. Pero cuidado, no siempre es la energía mecánica. Por eso lo llamamos energía seca y no energía mecánica. ¿Está bien? Porque puede existir, efectivamente, la energía mecánica es esta, siempre, ¿no? Pero puede ser que no se conserve para un particular la región, para un particular sistema. Pero sí se conserve este objeto, que tiene unidades de energía, si quieren, pero que no es la energía mecánica. ¿Está bien? Hay ejemplos conocidos. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, de nuevo, la conservación de la energía es esencialmente eso. Si la energía no depende estrictamente del tiempo, tenemos un objeto que se queda acá, que lo calculamos, y que es lo que llamamos energía y que se conserva, ¿no? Pero bueno, en muchos casos ni siquiera hace falta calcularlo. Si sabemos que la energía no es de la forma esta, que la energía cinética es de esta forma bicuadrática, que no tiene términos distintos que estos, no hay términos lineales ni constantes, lineales o constantes en los Q puntos. No hay más algo que depende, más una sumatoria de Q puntos, más una función que no depende de Q puntos, ¿no? Es estrictamente así. Y bueno, y el B depende solo de los Qs. Entonces, en ese caso, la energía esa que se conserva, ni siquiera hay que tomarse el trabajo de calcularlo, ya sabemos que es la energía mecánica, ¿no? Pero si esto no pasa, guarda, que no, hay que calcularlo y es otra cosa. ¿Está bien?
Bueno, si quieren les comento una aplicación un poco menos trivial del tema de Neumann, ¿eh? ¿Está bien? Esto es lo que llamamos así de forma muy rimbombante, la galaxia helicoidal. ¿Está bien? Imagínense, no sé, por una razón particular, no sé, alguna interacción electromagnética, así de gran escala, lo que fuera, no sé. La galaxia, digamos, la materia de una galaxia se hubiese condensado a lo largo de una hélice. O sea, ¿está bien? O sea, la materia estuviera distribuida de esta manera extraña, ¿no? Sobre una hélice. Y muy larga, ¿no? Por supuesto, estamos pensando infinita o bueno, estamos muy lejos de los bordes. ¿Está bien? ¿Está bien? Se distribuye de esa manera, ¿no? Fíjense cómo parametrizamos la hélice. Por ejemplo, le ponemos un eje en la dirección Z. ¿Está bien? Y un punto cualquiera de la hélice. ¿Está bien? Tiene, bueno, si lo proyecto sobre el plano XY, tiene, bueno, su posición forma un ángulo, vector, posición proyectada forma un ángulo phi, con el eje X, por ejemplo. ¿Está bien? Y está a una cierta altura Z. Bueno, dicho complicado, estoy usando coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Está bien? Componentes phi, Z, y la distancia al eje, R. ¿Eh? ¿Está bien? R de cilíndrica, ¿no? No de esférica, no es al origen, sino al eje. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo está distribuida esta materia? Bueno, está toda, la hélice, bueno, tiene un radio fijo, ¿no? R0. Y después, bueno, si me muevo sobre la hélice, bueno, voy barriendo distintos phi, distintos z, ¿no? Fíjense, si sobre la hélice me muevo digamos, un delta phi, paso de este phi a este otro phi más delta phi, avancé en z, ¿no? Subí una cierta cantidad en z, ¿eh? Que está asociada con lo que se llama el paso de la hélice, ¿no? Entonces, fíjense, cuando me muevo sobre la hélice, el avance en z, donde delta z está asociado con el delta phi, a través de una constante k. Que tiene que contar, ¿eh? Eso cuando me muevo sobre la hélice, ¿no? Bueno, en particular, digamos, si elegimos que la hélice pasa justo por en z igual 0, ¿no? ¿Está bien? Justo sobre el plano XY, la hélice pasa por X, por X, o sea, phi igual 0, pasa por phi igual 0, entonces, bueno, la transformación, digamos, la ecuación paramétrica de la hélice es simplemente que la coordenada cilíndrica R es constante y que Z es K por phi. Esto si quieren la ecuación de la hélice. ¿Está bien? Con este origen con esta elección del origen, ¿no? ¿Está bien? Es simple eso. Bueno, decimos que pasa con un objeto, ahora a un punto cualquiera, ya no de la hélice, ¿no? Pensemos en un punto material, ¿no? O un punto geométrico ocupado por una partícula. Que de nuevo damos en sus componentes cilíndricas, ¿no? Su distancia al eje, la altura z y el ángulo phi, ¿no? R phi z, ¿no? Como terno ordenado, ¿no? Entonces, bueno, un punto cualquiera, fíjense, dado un punto cualquiera, en función de esas coordenadas, fíjense que la distribución de materia que está acá va a ejercer una fuerza, ¿no? Gravitatoria. Va a haber un potencial gravitatorio que va a depender, por supuesto, del punto considerado de esta partícula, digamos. Va a depender de R, phi, z. ¿Está bien? Fíjense que acá no tenemos simetría de revolución, ¿no? Al cambiar el phi, tenemos una distribución distinta. Está corrido z, ¿no? ¿Está bien? Lo que hay es una simetría, si quieren, helicoidal. O sea, uno ve exactamente los mismos objetos si además de moverse en phi, se mueve en z y se mantiene en R, ¿no? El mismo R a la misma distancia del eje. Me muevo en phi, en z, pero siguiendo la hélice, digamos, siguiendo la relación, está bueno. Fíjense que veo la misma distribución de materia.
¿Está bien? Está claro eso, ¿no? Que para la simetría no es de revolución alrededor de z, sino es que además de moverme alrededor de z, me tengo que mover en z para ver la misma distribución de materia. ¿Está bien? Está claro eso, ¿no? Pensemos, obviamente, que esto es muy largo, infinito, de manera que los extremos, los bordes no cuentan. Pues si me muevo en z, claro, me acerco más a uno y me alejo del otro borde. Pero bueno, estoy pensando que estamos muy lejos, ¿no? ¿Está bien? O sea que el efecto de los bordes es despreciable para el potencial. ¿Sí? Fernando, o sea, te tenés que mover como con la misma, con una, no sé, siguiendo esa relación que habías mostrado antes, ¿no? El paso del... Con el paso de la hélice, claro, sí, sí. Claro. Como la hélice misma, digamos, aumenta un delta z, un punto cualquiera de ella, cuando se mueve un delta phi, bueno, vos desde afuera, o desde adentro, podría estar adentro de la galaxia, o fuera de la galaxia, no importa, no sobre la hélice necesariamente, Sí, vos tenés que hacer lo mismo para ver la misma distribución de materia. claro, perfecto. Entonces, fíjate, ¿no? Que lo que obtenemos es que el potencial, que, ¿está bien? Si hacemos la transformación esta, o sea, nos mantenemos a la misma distancia y nos movemos en phi en z tal de ver la misma distribución de materia, ¿está bien? Vemos la misma distribución de masa. ¿Eh? ¿Eso qué significa? Significa que, sí, esencialmente esto, ¿no? Que el potencial evaluado en el punto movido, ¿no? En esta cantidad, en las variables primadas, vale lo mismo que en las variables originales. ¿Eh? Tiene exactamente el mismo valor. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta si quieren una simetría del potencial. Cumple con esto. ¿Está bien? Obviamente, al dar la misma distribución de materia, vamos a tener el mismo potencial gravitatorio. Bueno, entonces, el lagrangiano, ¿cómo sería? Bueno, el lagrangiano, por supuesto, si lo escribimos con las coordenadas que estamos para una partícula, cerca adentro o cerca de la galaxia, ¿está bien? Tiene esta forma, ¿no? La energía cinética en términos, bueno, en coordenadas cilíndricas, ¿no? En el potencial Entonces, bueno, fíjense, nos proponemos hacer el cambio de variable. Es esencialmente el que ya conocemos, ¿no? Mantenemos la nueva variable, es la original, en R, mantenemos la misma distancia, giramos un poquito el ángulo, el phi' es el phi más f, y aumentamos un poquito el z, bueno, acordemente, ¿no? Siguiendo la regla. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, las transformaciones inversas son estas, ¿no? Por supuesto, estas épsilon son constantes, ¿sí? Así que si hacemos los puntos, ¿no? Del tiempo, son iguales, ¿no? Los R punto prima y R punto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, si quieren acá lo vemos antes, ¿no? Si calculamos las inversas, fíjense, ¿no? Sí. Estamos haciendo lo que hicimos antes, lo estamos haciendo en forma detallada por este caso. Calculamos la inversa. Bueno, acá es muy simple, ni siquiera hay que reemplazar nada, porque no están. Calculamos las velocidades, que de nuevo muy simple, y reemplazamos en el lagrangiano, ¿no? Donde decía R phi z, ponemos esto. Donde decía R punto phi punto z punto, ponemos esto. El lagrangiano nos queda este de acá. ¿Está bien? Fíjense de nuevo lo que decíamos. ¿Está bien? En principio estos lagrangianos son distintos, porque esta función, esta b no es la misma que antes, está evaluada de forma distinta. Pero por la simetría helicoidal que vimos antes, el potencial es lo mismo, ¿no? El b en R', en phi' corrido un poquito y en z' corrido un poquito de esta manera, da lo mismo que evaluarlo en R', phi' y z'. ¿Eh? Esto viene de la simetría. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto de acá lo puedo escribir directamente como el b de R', phi', z'.
Y fíjense que ahora sí, ahora queda claro que este L, digamos, escrito en las nuevas coordenadas, tiene exactamente la misma forma funcional. Fíjense, son variables distintas, pero la forma funcional es exactamente la misma. ¿Está bien? Lo que en principio sería distinto para una transformación genérica, por la simetría que tiene, es lo mismo porque el B funcionalmente es la misma. ¿Eh? En esta variable. Esto es lo que importa, ¿no? Que no vale por una transformación cualquiera, vale para esta particular que decimos. ¿Está bien? O sea, lo que estamos diciendo es esto porque vale para la transformación genérica que habíamos visto antes para el potencial. Esta, ¿no? Donde ponemos que delta phi es menos epsilon, ¿no? Si ponemos delta phi menos epsilon, fíjense que tenemos exactamente la misma transformación esta, ¿no? Lo que decimos acá, que esto es igual a esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí verificamos que esto, ¿no? Que el L', la nueva variable, tiene exactamente la misma forma funcional que el lagrangiano original. ¿No? Entonces, bueno, eso me dice inmediatamente, de Nether ya sabemos entonces que el delta L es 0, y por Nether sabemos que se tiene que, la transformación era esta, ¿no? ¿Está bien? Lo que llamamos los G eran, recuerdan, era lo que multiplicaba el epsilon de la transformación. Acá es por supuesto 0, acá es 1 y acá está. Llamamos los G. PR, F, entonces, bueno, en Nether sabemos que se conserva las sumas de los de L de Q punto, ¿no? Los P serían los impulsos. Bueno, que en este caso, bueno, siendo que esto acá es esto acá, ¿no? Lo que se conserva es dl de phi punto más k por dl de z punto. Es una constante de movimiento. Bueno, y acá, bueno, si hacemos las derivadas, es esto, ¿no? Y fíjense que obtenemos una conservación muy no trivial, digamos, que uno no esperaría sacar de otra manera, lo obtenemos de las conservaciones de simetría, ¿está bien? Y del término. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Fíjense una cosita, ¿no? ¿Qué sería este objeto acá, no? Por ejemplo, mz punto claramente es la componente del momento lineal en la dirección z, ¿no? ¿Está bien? ¿Y quién es este objeto acá? mr cuadrado phi punto. Fíjense, r por phi punto me da la velocidad en phi, de phi, ¿no? O sea, m por r phi punto me está dando la componente phi del momento, ¿no? El p. Pero está todavía multiplicado por un r, una distancia al eje. O sea, tenemos el p phi y el r, la distancia al eje. Fíjense que no es otra cosa que el momento angular, alrededor del eje z. Entonces, mr cuadrado phi punto es el LZ, mz punto es el pz, si quieren. Y lo que se conserva es el LZ más k veces el pz. La combinación del momento angular a lo largo de z y el momento lineal a lo largo de z. Con la constante esta, justamente el paso de la hélice. Bueno, por supuesto, en principio inesperado, ¿no? Salvo con eso. Y una pregunta. Dale, por favor, decime. Si vos hubieses hecho un cambio de coordenadas donde z esté a velocidad constante, o sea, lo esté viendo a un sistema de coordenadas moviendo. Ok, Entonces, sí. Oh, no, pero ese sería el caso de... Bueno, sería el caso de... ¿Cómo se dice? Está bien. No, está bien, pero vos sí puede ser una traslación si querés, o querés que se mueva. claro, que se mueva a una velocidad. Está bien, bueno, sí, no Eso no sé importa. que te cambie la Se cambiaría con el tiempo. Sí, ecuación. sería del mismo estilo, pero con función del tiempo, ¿no? Claro, o sea, el resultado tiene que ser el mismo. El Le tiene que dar la resultado, conservación. el resultado debería ser el mismo. Una conservación, claro, sí. Claro, pero
pero es que no te cambia el lagrangiano en las partes cinéticas, eso. Claro, te lo cambiarías, ¿eh? Sí, no, por eso tenés que Y, verificar. Bueno, no, pero guarda, claro, porque sí, de nuevo, en ese caso, no, pero cuidado, porque cuando haces eso también efectivamente, te cambia, porque te está cambiando también el B, ¿no? Y no pero te la cambia nada distribución más. del potencial no cambia. Sí que cambia, porque al Sí, moverte cambia. sí, porque te mueves de una manera que no respeta la simetría helicoidal. Va cambiando la distribución de masa cuando te mueves en Z. Ok. O sea, te acercás más o menos que eso. No, pero digo, Si yendo estás, en si Z estás, para arriba. no, por eso, pero vos te estás imaginando, no importa, pero en cualquier lado que estuvieras. Si vos estás por Ok. acá y te mueves para acá, fíjate, las masas que aparecen están, Ah, están más lejos. ¿No? Es una distribución claro, de ok. Z. Ok. ¿Está bien? Ah, Claro, tenés que verificar la región completa con todo. claro, ok. Claro, yo pensé que el potencial no cambiaba. Ah, no, no, Ok. claro, no. No, la No, transformación ahora es, sí. es, es una de las posibles, sí, lo podías hacer, pero después Sí, tenés sí, que sí, sí. verificar que la región no, bueno, que no cambie. Eso. No, no, listo, buenísimo. Ah, No, con eso me sirve ahora. ok, ok, bueno, vale. No, sí, buenísimo. Mira, bueno, muy buena pregunta, ¿viste? Sí, pero, ¿está bien? Entonces, bueno, ya saben cómo las aplicaciones del teorema, ¿no? Digamos, hay que buscarlo, es un arte, ¿no? También. Como le digo, uno podría proponer una transformación genérica y después escribir que tiene que ser cero la variación de la forma funcional y después buscar cuál es esa función, pero bueno, pero eso es una posibilidad. Pero bueno, eso da lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales además, ¿no? Y no necesariamente. O sea, es simple. O sea, lo que hay que hacer esencialmente es buscar las simetrías y qué es lo que me mantiene, qué transformaciones son las que realmente me mantienen la forma funcional, me mantienen constante. ¿Eh? ¿Está bien? A ver si tiene- ahí está. Bueno, ¿alguna consulta?